Buenos días, tengan todos nuestros seguidores y visitantes del canal. En la presente oportunidad les mostraremos de una manera breve y concreta una implementación que hemos efectuado o realizado del método numérico de la secante en Wolfram Matemática versión 11.3 y resolveremos algunos ejemplos. El método de la secante es un método numérico que nos permite estimar o calcular las raíces de una función de variable real. Vamos a trabajar en este video con funciones de variable real. Pueden ser polinomios, funciones trigonométricas y en general cualquier función de variable real. Abrimos Wolfram Matemática. Tenemos que nuestro libro de trabajo se llama secante WS, significa que este es un Wolfram script, y nuestro libro de trabajo es de extensión NB. NB significa notebook o libro de trabajo. En la primera foto, lo primero es una fotografía, tenemos la fórmula de iteración del método de la secante, en la cual la enésima aproximación, es decir, x sub n, se puede aproximar como x sub n menos 1 menos f de x sub n menos 1 multiplicado por el cociente x sub n menos 1 menos x sub n menos 2 entre f de x sub n menos 1 menos f de x sub n menos 2. Y esto simplificado, es decir, la fórmula de la derecha, nos queda como x sub n menos 2 por f de x sub n menos 1 menos x sub n menos 1 por f de x sub n menos 2 entre f de x sub n menos 1 menos f de x sub n menos 2. Y todo el lado derecho equivale a x sub n y n va iterando. En este método, a diferencia de otros métodos, necesitamos dos aproximaciones iniciales. Por eso es que aquí, donde estoy señalando, hemos generado dos variables. La primera, a igual a menos 1 y la segunda, b igual a 0,99. ¿Cómo determinar esas dos aproximaciones? Nos dan una función de variable real y lo que hacemos es graficarla en el plano cartesiano para tener una idea de más o menos por dónde pasa de estar por encima a estar por debajo o a estar por debajo para luego estar por encima. Bien, nuestra función en este caso es simple. Nuestro polinomio se llama f, la variable real es x, aunque esto no es un polinomio sino una función de variable real llamada f, está dada por x menos 1 por x menos 2 por el coseno de x al cuadrado menos pi medios. Esta es la definición de nuestra función. A continuación entramos a un ciclo infinito. Eso significa mientras true haga lo siguiente. Vamos a actualizar el valor de x. X se puede expresar como b que multiplica a f en a menos a que multiplica a f en b y esto entre f de a menos f de b. Lo que hemos hecho ahí es simplemente aplicar la fórmula de acá arriba, extremo derecho de la foto. Muy bien, preguntamos en la línea de abajo lo siguiente: si el valor absoluto de f evaluado en el punto que acabamos de obtener en la línea anterior es menor que ese epsilon pequeño, o sea, de 10 a la menos 6, break, o sea, rompa el ciclo, pare la ejecución del ciclo. En caso contrario, haga una actualización de valores, es decir, A se va a convertir en B, o sea, A va a tener lo que tenía B y B va a tener lo que tenía X. Terminamos aquí el ciclo y aquí abajo donde dice print mostramos el valor obtenido y f en dicho valor. Si f evaluado en el valor obtenido es 0 o es muy cercano a 0, significa que el valor obtenido es efectivamente una raíz. Vamos a probar. Nos posicionamos aquí y presionamos Shift Enter. Y aquí donde dice print, Shift Enter. Y nos dice que el valor obtenido es de 1 aproximadamente. Eso significa el 1 y el puntito. Y que f evaluado en esa aproximación es de 3.75201 por 10 a la menos 8. Ese es un número muy pequeño, casi cercano a 0. Por ende, 1 es una de las raíces de nuestro polinomio. Tenemos por acá nuestro WhatsApp de negocios, código de país 57, celular 311-707-8272 o código de país 57, celular 311-710-3897 y finalmente código de país 57, celular 311-630-1489. Solo atendemos o atenderemos negocios. Y nuestro website de negocios tenemos dos, aunque tenemos más, aquí hemos expuesto únicamente dos: www.savageconsultores.com.co o predictingpower.com. Bien, ahora nosotros vamos a cambiar de ejemplo.
digamos que aquí en lugar de tener coseno de x al cuadrado, tenemos coseno de x menos pi medios. Entonces nos posicionamos en la primera línea y Shift Enter, y en esta última línea donde está el punto y coma y Shift Enter. Y decimos, donde está la línea del print, Shift Enter. Tenemos que un valor aproximado para la raíz es de 1 y que f en esa aproximación es de 1.67321 por 10 a la menos 7. Es decir, como ese número es muy cercano a 0, hemos obtenido una aproximación satisfactoria de la raíz. Bien, ahora vamos a cambiar completamente de función. Vamos a decir que tenemos un polinomio. Este es un polinomio. Entonces nos posicionamos acá, Shift Enter, acá, Shift Enter, y donde está el punto y coma al final del ciclo, Shift Enter. Y aquí en el print, Shift Enter. Nos sigue dando la misma raíz, 1, y que f en ese valor es de 2,39882 por 10 a la menos 7. Nosotros podemos hacer algún cambio. ¿Qué tal que simplemente coloquemos unos valores distintos? Por ejemplo, aquí 1,1 y aquí 2,5, por poner un ejemplo. Hemos cambiado las semillas. Es importante graficar para saber cuáles son esas semillas. Shift Enter. Shift Enter por acá y Shift Enter por acá. Bien, nos sigue dando la misma raíz, aproximadamente 1, y f en ese valor es aproximadamente 0. Como ustedes pueden ver de este polinomio, esto sí ya es un polinomio, las raíces, tiene 3 raíces, 1, 2 y menos 3. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos para obtener otra raíz? Por ejemplo, el 3. Bueno, en este caso, ¿qué tal si aquí comenzamos con 2? ¿Sí lo ven? Y aquí terminamos con, por ejemplo, 4. Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter y Shift Enter por acá. Ahí hemos obtenido otra de las raíces. Obtuvimos el 2 y que f en 2 es 0. Exactamente, hemos obtenido otra de las raíces. Basado en las semillas que utilicemos, podemos llegar a cualquiera de las 3 raíces. Si queremos obtener las 3 raíces al mismo tiempo, tenemos que aplicar el método de deflación. Es decir, obtenemos una raíz y actualizamos la función, quitándole la raíz que ya obtuvimos. Eso solamente funciona para polinomios. En el caso de funciones que no sean polinomios, es necesario aplicar otra estrategia. Muy bien, damas y caballeros, esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Savage Consultores en YouTube y a que nos suministren sus dudas, inquietudes y peticiones respetuosas con el ánimo de mejorar y a fin de prestarles un mejor servicio cada día. El código fuente de este video ha de quedar en el primer comentario del video una vez que lo hayamos publicado en el portal de YouTube. Muchos éxitos y sayonara, ya será hasta una nueva oportunidad, Dios mediante.